¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa Agenda Abierta a través de la señal 12 BTR para toda la región de los lagos y estamos ya a puertas de la segunda ronda electoral presidencial que va a definir quién va a ser el próximo presidente del país, ya sea Sebastián Piñera o Alejandro Guillé. Y para ello estamos con un invitado muy importante, alguien que hace un par de años atrás también fue uno de los pocos que predijo que iba a ganar Sebastián Piñera hace ya un par de años atrás y ahora nuevamente lo tenemos como invitado. Le damos la bienvenida al doctor y profesor Fernando Duque, doctor de la Universidad de California, Estados Unidos. Bienvenido nuevamente a Agenda Abierta, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Y también, por supuesto, saludamos a nuestros panelistas habituales. ¿Cómo está Rodrigo Wainwright, concejal por Puerto Montt? Bien, Gerardo, estamos luego de aprobar el presupuesto municipal 2018 que nos va a regir por más de 107.000 millones de pesos, así que vamos a ver cómo se distribuyen los dineros de una manera eficaz y eficiente. Ya vamos a hablar también de eso, de las partidas presupuestarias, del presupuesto para la comuna de Puerto Montt. Y también saludamos a don Kossuth Vázquez, el presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Kossuth? Muy bien, Gerardo. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya vamos a hablar también de la Democracia Cristiana, lo que está sucediendo al interior con algunos militantes y también con estos dichos de algunos personeros que están más bien catalogando a la Democracia Cristiana como un partido de la Inquisición por todo lo que está sucediendo con Mariana Erwin y otros connotados militantes. Fernando Duque, usted escribió recientemente, el 1 de diciembre, un artículo que ya ha sido publicado por algunos medios escritos nacionales y que dice que Sebastián Piñera será el próximo presidente de Chile. Usted afirma eso en el titular y si nos puede dar, digamos, sus explicaciones y los por qué que estarían en este caso, según su apreciación y según su opinión, haciendo que este domingo ganase eventualmente Sebastián Piñera esta presidencia de la República. ¿Cuáles son los argumentos, Fernando Duque, para sostener esta situación? Bueno, en resumen, los argumentos son prácticamente una repetición de lo que pasó en la anterior campaña presidencial, donde uno de los candidatos de izquierda dividió a la izquierda o al centro izquierda y eso por supuesto le dio la tremenda posibilidad de ser elegido la derecha, que es minoría. Pasó con Enrique Ominami y esta vez un fenómeno, creo que se va a dar un fenómeno parecido y esa es la razón más importante por la cual creo que Piñera va a ganar. Por poquito, pero va a ganar. Ya, ahora eso significa que eventualmente, de acuerdo a esta percepción, los votantes del Frente Amplio en la primera ronda electoral no se estarían alineando, digamos, necesariamente con Guillé. Es un poco lo que usted está tratando de decir. Exacto, porque los puntos fundamentales y más importantes del Frente Amplio que están en la campaña del Frente Amplio no son considerados ni tomados a pecho o en serio por el senador Guillé. Entonces, por lo tanto, yo creo que la mayoría del Frente Amplio se va a abstener o simplemente no va a ir a votar. Ahora, Rodrigo, me imagino que también estuviste atento a lo que sucedió el pasado lunes con este último debate televisado a través de Anatel, donde se vieron las posturas de una manera más extensa de Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. ¿Cuál es tu sensación? ¿Viste el debate? Sí, bueno, yo vi el debate así como muchos chilenos, lo comentamos también nosotros ahí, un mini debate nosotros lo hicimos por WhatsApp, pero creo que es importante mostrar la solidez con la que estuvo Sebastián Piñera. Creo que él tiene una experiencia, él lo dijo, el ser presidente ayuda mucho en esto y eso quedó demostrado, puesto que fueron no solamente con argumentos y con fondos, sino que también con números y increvando a la parte contraria. Creo que esa diferencia se notó frente a un Guillé que era un monólogo, que el periodista tenía que decirle más de 10 veces que pare, y que esto era una conversación y era un debate más que un monólogo muy nervioso en los cuales tenía que leer, y eso también tuvo una apreciación de la gente. Pero mira, quiero ir a algo que dijo el profesor acá, Fernando Duque, nuestro invitado, en lo cual yo comparto. Y lo he dicho también en otras ocasiones, la tarea de Guillé, primero teníamos que nosotros tener claro una cosa: Sebastián Piñera en la primera vuelta le ganó a Guillé y le ganó por más de 10%, y quien tenía que ir a buscar estos votos era el señor Alejandro Guillé. Y era complejo el escenario. ¿Por qué? Porque tenía que ir, por un lado, a la centro
izquierda, donde está la Democracia Cristiana, y por otro lado, a la izquierda más dura, donde está el Frente Amplio. Por lo tanto, era ver cómo podíamos interpretar a estos dos polos opuestos, y eso ha tenido un resultado negativo para él, porque logró una cosa, dividir a la DC, como también lo planteé ya hace un tiempo y en muchos programas, en lo cual una parte iba a apoyar, igual que en 2010, a Sebastián Piñera, y la otra parte a Alejandro Guille, y por otro lado, el Frente Amplio no lo está apoyando. Hay declaraciones de Boric y de otros los cuales dicen que ellos prefieren ser oposición al gobierno más que apoyar al señor Guille, y que no van a votar por Alejandro Guille. Claro, ahora, Jesús Vázquez, ¿cómo se entiende esto que está sucediendo en la Democracia Cristiana? Porque se acusa tanto a Mariana Elwin como a otros militantes de que el hecho de llamar a no votar ni por Alejandro Guillén ni por Sebastián Piñera, entonces tienen que irse del partido. Y por ende, Mariana Elwin dice, no, pues, ¿por qué entonces no hicieron lo mismo con aquellos que en la primera ronda electoral declararon que no iban a votar por Carolina Boich y lo hicieron por Alejandro Guillén? ¿Cuál es la consecuencia o inconsecuencia de todo esto que está pasando en el interior de la DC? Bueno, son estos hechos los que finalmente nos tienen como nos tienen. Un partido que se acostumbró a discutir los temas a través de la prensa, un partido en donde las estructuras formales resuelven una cosa y resulta que hay otros militantes que finalmente terminan a través de la prensa ventilando y diciendo algo, aunque a veces sea distinto y eso perjudique al partido, a veces les da lo mismo. Y en eso yo creo que, mira, yo siempre he dicho, yo nunca he estado de acuerdo con lo que ha hecho Mariana Elwin en este último tiempo. Yo he sido bien crítico de la conducta que ha tenido ella, no por lo que piensa, sino que básicamente por la forma. Yo creo que uno a veces tiene que cuidar la forma en esto y tiene que cuidar la institución. Pero otra cosa bien distinta es que iniciemos una cacería de brujas y se levanten dentro de mi partido algunos camaradas que se sientan con la estatura moral suficiente como para pedir la expulsión de otros camaradas. Yo creo que esa es una situación que finalmente una vez más se ventila entre la prensa, una vez más nos transformamos en un circo, damos un triste espectáculo y quienes se dan un verdadero picnic, que es la prensa y otros partidos políticos que entran a discutir y a opinar respecto a lo que nos está sucediendo. Yo creo que hoy día lo peor a la Democracia Cristiana todavía no le ha llegado, lo peor está por venir. Yo creo que hoy día hay una situación, hay un clima de paz de guerra, previo a una guerra, y lo digo así con toda responsabilidad, que una paz muy tensionada, que evidentemente esto se va a expresar en otra cosa bien distinta después del 17. Mientras tanto, yo personalmente, a pesar de estar en desacuerdo con las formas que ha adoptado gente como Mariana Elwin, creo que el camino no es hoy día solicitar la expulsión ni de esos militantes ni de otros. El camino hoy día es que la Democracia Cristiana se aboque después del 17 a una discusión seria, porque el 6% que obtuvimos, más allá del 10% en las parlamentarias, hoy día da cuenta de que somos un partido que no logramos llegar a la ciudadanía y la ciudadanía no nos está comprando, y ese es un gran problema porque finalmente, siempre lo he dicho, nuestras ideas están muy vigentes, pero pareciera que la gente se cansó de la forma en cómo opera un partido como la Democracia Cristiana. Ahora, Fernando, ¿cuál crees tú que es el lugar que ocupa la Democracia Cristiana dentro del espectro político nacional? Independientemente de todo esto que está sucediendo con estas situaciones de división al interior del partido, pero también, Rodrigo lo acaba de decir, lo ha venido haciendo desde hace bastantes programas atrás, que prácticamente la mitad de los militantes demócratas cristianos y simpatizantes estarían votando por Sebastián Piñera. Bueno, es obvio que no solo el Partido Demócrata Cristiano, pero todos los partidos de la concertación y ahora nueva mayoría, esos partidos de alguna manera se compraron el modelo neoliberal y lo han apoyado y lo peor de todo que no solo lo han apoyado, sino que lo han legitimizado con varias décadas de funcionamiento. O sea que toda esta gente, tanto socialistas, hasta los comunistas, que es increíble, es el único país del mundo donde puede uno encontrar un ejemplo de este tipo, en que se da vuelta completamente y el Partido Comunista está apoyando las ideas neoliberales. Bueno, la gente no está contenta con lo que está pasando en el país. El 80% de la población tiene un ingreso de 500.000 pesos o menos, lo cual es un sueldo miserable y no le da para satisfacer las necesidades básicas a una familia de 4 personas.
Y esto y el funcionamiento de la administración pública y de los servicios públicos ha ido empeorando constantemente. Al menos en el tiempo de Piñera, si algo se hizo bien fue justamente apretar el cinturón y obligarle a los funcionarios a hacer su trabajo. Y eso se probó también, ese es un punto a favor de Piñera, que el crecimiento, los años de crecimiento, en los años que gobernó el presidente Piñera, fueron mucho, el crecimiento fue 2 o 3 puntos superiores al crecimiento que ha tenido ahora la economía con la presidenta Bachelet. Y eso es muy significativo, muy importante para el pueblo chileno, que ha tenido que sufrir este modelo, por lo menos que el modelo funcione. En el caso de la presidenta Bachelet, primero se traicionaron las ideas del socialismo democrático y el modelo tampoco funciona. Porque el crecimiento creo que este año va a ser el 1,5, una cosa así. O sea, una verdadera miseria. Estamos a punto de caer en recesión. Claro. Y eso es muy importante para la gente. Por eso yo creo que hay una reacción no solo contra la democracia cristiana, sino una reacción contra el Partido Comunista, contra el Partido Socialista, ¿para qué decir contra el partido, ¿cómo se llama el otro partido? El PPD. Porque es una gigantesca traición en los valores fundamentales de esos partidos cuando se crearon. No tiene nada que ver el modelo actualmente neoliberal con lo que pensaba el presidente Eduardo Frei Montalva en su tiempo, lo que pensaba el presidente Allende en su tiempo, o los presidentes radicales, como Pedro Aguirre Cerda. Esta es una total traición a todos los valores fundamentales de cómo funciona un Estado, una economía y una sociedad. Por lo tanto, hay un tremendo desapego al sistema político actual. Comparte, Rodrigo, esta tesis del profesor de que se perdieron las ideologías y los partidos más bien están todos prácticamente cooptados por el mercado en Chile. Sí, mira, yo lo comparto absolutamente. De hecho, yo también lo he dicho en otros programas. El valor moral más importante de los países occidentales es la lealtad. La lealtad que yo tengo con el otro. Cuando yo voy a votar y yo voto por la nueva mayoría, yo espero, lo primero que estoy esperando es la lealtad de esa persona por la cual yo voto. Si esa persona me traiciona, ¿cierto? Lo que va a pasar es lo que está pasando en Chile. Y se van a formar otros conglomerados políticos como es el Frente Amplio. Yo coincido con lo señalado por el profesor Fernando Duque, también lo he dicho, hoy en día existe un desencanto, una disolución que ha hecho que los votantes se migren desde esta nueva mayoría a un nuevo Frente Amplio, pero no por un tema ideológico, sino que por un tema de contexto social. Y eso sí lo ha sabido capitalizar la derecha de buena forma, tanto sí que ha crecido en todos sus escaños, diputados, senadores, core, y vamos a tener el próximo presidente de la República. Ahora, Cosut, Fernando Duque no lo manda a decir con nadie, sino que lo dice aquí mismo en el set, de que se traicionaron los principios por parte de los partidos de la nueva mayoría y ex concertación. ¿Qué respondes tú como un dirigente de un partido que es gobierno a esta situación? No, yo creo que este es un tema que ya le hemos conversado otras veces acá en este programa. Yo creo que es muy fuerte, demasiado lapidario decir que se traicionaron los principios. Yo creo que hay que considerar y contextualizar lo que ha sido la democracia chilena a partir del año 90. Y voy a insistir en lo mismo. Yo creo que los tiempos que corren, los tiempos de hoy no son los mismos que los primeros 10 años de la democracia a partir del año 90. Y eso es una realidad con la que tuvimos que convivir con un dictador que no se fue para la casa, se quedó al frente del ejército, con lo que eso significaba, con senadores institucionales que venían a ser los garantes y a venir a resguardar una institucionalidad que se había creado en dictadura. Costó mucho, yo creo que costó mucho llegar a los tiempos que corren hoy día. Sí, pero ¿quién se hace cargo entonces y en de ese esta sentido crítica? no, y en ese sentido yo creo que claro, yo soy partidario y creo que hay que hacer una crítica y hay que tratar de analizar en profundidad lo que nos está aconteciendo. Pero decir que hubo una traición a los principios, yo creo que no, muy por el contrario. Yo creo que en este país se trabajó mucho y sobre todo en los primeros años de la democracia, y lo hemos dicho también y lo voy a volver a decir en este mismo canal, con Elwin y con Frei y con Lagos, la pobreza se redujo de un 45 a menos del 15% en este país. Y eso no es haber renunciado a los principios, eso es haber echado mano a un problema que era real en este país cuando asumió la concertación. Y situaciones como esas son muchas las que se pueden revisar durante lo que ha sido este proceso. Pero entiendo lo que dice el profesor Fernando Duque, se refiere a este último periodo, ¿no? Sí, Un análisis que hace de los años 90. Por lo tanto, hoy día, yo creo que hoy día, mira, y lo que estamos discutiendo hoy día, el hecho de tener un frente amplio que es capaz de
de conseguir 20 escaños en el Parlamento, eso es porque ha sido parte de un proceso que se ha venido dando en este país. Costó mucho en algún minuto convencer a la clase política, a los senadores, a los diputados, que pedíamos modificar el sistema electoral en Chile. Costó muchísimo. Eso lo tenemos hoy día y en buena hora. Es decir, hoy día la sociedad chilena demanda mucho más, es cierto, y en buena hora que lo haga. Si lo que importa es que los partidos políticos, que la clase política, los nuevos políticos que están irrumpiendo, sean capaces de estar a la altura de las circunstancias. Esa es la demanda que exige el Chile de hoy. No solamente en lo técnico profesional, sino que también en lo ético, en lo valórico, porque y cuando hablo de lo valórico no me refiero a esa moralina con la que salimos de repente a tratar de dictarle cátedra al resto. Estoy refiriéndome a que hoy día Chile necesita personas, servidores públicos, hombres que sean capaces de pensar en el Chile de hoy día y el del futuro, y no pensar en sus propios negocios personales que muchas veces involucran a la política. Fernando Duque, tienes la palabra. Yo insisto que es una traición a los principios, basándome en el siguiente análisis. Los padres fundadores del estatismo chileno en el siglo XX se dieron cuenta que el modelo capitalista en Chile no funcionaba. Y no funcionaba porque el modelo fuera estúpido, sino que porque los chilenos no son capaces de funcionar como capitalistas de verdad. Y esto lo decía Allende, lo decía Frei, el presidente Frei Montalva, lo decían los radicales, lo decía todo el mundo. Entonces la única salvación, si nosotros podemos funcionar como capitalistas, porque para ser buen capitalista hay que tener 5 factores esenciales que yo ya lo he repetido varias veces en este programa. Y esto es cierto, porque el capitalista de verdad, de origen protestante y calvinista, se cree estas ideas religiosas. Primero, trabajar de sol a sol, de sol a sol. ¿Para qué? ¿Para hacerse rico? No. Para evitar que sueños pecaminosos se metan en la noche y lo hagan pecar el pecado de la lujuria. O sea, todo esto es religioso. Segunda variable, tú te ríes, pero no, es que hay, para poder entender la ética capitalista hay que irse al fondo del asunto. ¿Por qué tienen que comportarse de cierta manera y le tienen terror a la no salvación? Es la teoría de la salvación de Max Weber. Esto no es cuento. Esto fue muy bien trabajado por el filósofo alemán Max Weber y siguiendo a Adam Smith, que es el fundador del capitalismo moderno. No el capitalismo salvaje, sino que el moderno. Entonces, primero, trabajar de sol a sol. La segunda demanda para no cometer pecado y salvarse y no irse al infierno y quemarse por la eternidad es no poder, si se trabaja de sol a sol, se acumula dinero, ¿no es cierto? Pero no te lo puedes echar encima. No te puedes poner vestidos de seda, no te puedes poner lujos, perlas, oro, porque todo eso es el pecado de la vanidad y también es un pecado mortal. Entonces, segundo problema, dificultad para gastar y ser ineficiente en el uso de los recursos. Es una tremenda capacidad para poder producir y poder producir efectivamente. La tercera medida es, bueno, ¿qué se hace con ese capital? Si no lo puedo vestirme con él, ni puedo darme lujos con él, ni ir a Santiago como te vas a hacer tú ahora en avión, ¿qué hago con este excedente? Bueno, tienes tercer mandato divino, expandir el negocio constantemente, expandirlo, crear nuevos puestos de trabajo para tus hermanos que son menos calificados y han sido menos dotados por Dios, menos afortunados. Menos afortunados por Dios, por lo tanto tu obligación es ayudarle a Dios a mejorar la situación humana. Y eso es muy importante, los nuevos puestos de trabajo. Cuarto, estos puestos de trabajo tienen que pagar buenos salarios. Mira, buenos salarios, no solo porque es ético, sino que porque crea demanda. Y sin demanda no hay capitalismo. Porque ¿quién va a comprar los productos que produce la sociedad capitalista si no hay demanda? Entonces es una ley económica y una ley religiosa. Y el último y quinto condición básica para el capitalismo moderno de Adam Smith y de Max Weber y de todos los demás, Schumpeter y todos los otros líderes filosóficos de este modelo de desarrollo económico y social, es que tú tienes que, para poderte entrar al cielo, tienes que estar pobre. Por lo tanto, tienes que renunciar a tu fortuna,
crear fundaciones de beneficencia, de ayuda a la sociedad en distintas áreas y quedarte pobre. No puedes heredar a tus hijos, porque eso es pecado, ni a tus parientes, tienen que quedar pobres completamente y así, con estas 5 condiciones, entran al cielo. Mi pregunta es, en Chile, ¿cuántos capitalistas se comportan de esta manera? Acá tienes uno, acá Rodrigo. Debe ser protestante, pues, porque los calvinistas son los únicos. Bueno, me imagino, Rodrigo, que bastante de eso aparece dentro de lo que es la filosofía y también el prototipo de lo que representa Sebastián Piñera, pero a propósito de lo mismo que señalaba Fernando, en el debate Sebastián Piñera dijo que a él no le incomodaría, por ejemplo, propiciar la existencia de una FP estatal. Y también habló de gratuidad educacional, pero a nivel de colegios técnicos o educación técnico-profesional. Esas son cosas nuevas que no estaban antes involucradas en el programa y que salieron ahora y que él lo está reforzando. ¿Tú crees que es posible, independientemente de no hacerle bastante cosquilla al modelo, pero sí propiciar alternativas distintas dentro de esta competencia? Sí, mira, yo creo que, y Sebastián Piñera también lo ha dicho repetidamente, que no hay que ser rígido, sino que todo lo contrario, uno tiene el derecho de ir cambiando y también cambiar la forma de pensar, y eso ha sido la lógica con la cual Sebastián Piñera ha estado operando este último tiempo. Respecto al tema de la gratuidad, es un tema que hay que debatir y que hay que analizar. En primer lugar, nosotros hablamos de calidad en la educación. ¿Por qué calidad en la educación? Si uno hace un levantamiento y uno hace un análisis de la educación municipal, ustedes saben que más de 3.000 alumnos por comuna no van al colegio. No van al colegio municipales. Eso significa 2 cosas. En primer lugar, significa un problema de recursos, porque ustedes saben que la educación municipal está regida por la ley CEP y por lo tanto cada alumno que va significa también ingresos, ¿cierto?, municipales. Pero otra cosa peor es que ese alumno que no está en la aula de clases, sino que anda en el centro, anda en el móvil, anda en otra parte, no está aprendiendo. Y como no está aprendiendo, no llega preparado o no llega con las herramientas técnicas o enseñanzas para posteriormente poder asumir una carrera universitaria. Entonces, lo que nosotros planteamos, en primer lugar, es tengamos una buena educación municipal, ¿cierto? Una buena educación media para que esos alumnos lleguen con las condiciones y con las herramientas necesarias para poder optar, ya sea a la universidad o bien a un instituto técnico. Y por otro lado, ¿por qué todos hablan de universidad si hoy en día estamos con un gran problema a nivel universitario? Hay muchos abogados, hay muchos arquitectos, hay muchos periodistas que no pueden ejercer su carrera, sino que por el contrario tienen que desempeñar otras funciones si es que no encuentran un trabajo estable. No así respecto a profesiones o carreras técnicas, lo cual es una necesidad hoy en día en Chile. Y de ahí nace esta necesidad, o ahí nace, digamos, este planteamiento de que exista gratuidad de un 90% para todas aquellas personas que quieran optar a una carrera técnica. Y por otro lado está el tema de una administración de fondos de pensiones que sea fiscal, que también se puede dar, es una alternativa y se ha planteado, se ha visto cómo ha funcionado también, por ejemplo, en la Unión Europea a través de directrices que se han aplicado y que cada país que forme parte de la Unión Europea pueda tener una administración de fondos y que ha resultado y ha funcionado de cierta forma, pero siempre con la libertad de cada trabajador de poder escoger entre una administración privada u otra pública. Ahora, Cosut, ¿qué te pareció el debate? Me imagino que lo viste entre Sebastián Piñera y Guille. ¿Qué te pareció tu representante? No, yo no lo vi porque ese día me quedé dormido y lo vi al otro día. Sí, me quedé dormido porque la verdad es que cuando uno no espera mucho de 2 candidatos que en definitiva lo que van a ir a hacer es a tratar de establecer frases rimbombantes y tratar de... Pero fuerte declaración. ¿Me dejan terminar? No, pero que fuerte declaración porque tú estás apoyando a Guille y estás diciendo que me dejan terminar para que yo pueda hacer, porque yo escucho a cada uno de los miembros de este panel con mucho respeto. Pero está bien, Cosut, pero estáis como tu candidato, que esto no es un monólogo, sino que esto tiene que ser una discusión. Pero si no puedo desarrollar la idea, no termino la frase, imposible de poder expresar lo que yo pienso o cómo veo el tema al respecto. Vamos al monólogo de Guille. Entonces, no es monólogo de Guille, tú tienes que no interrumpir cuando yo hablo, cuando tú hablas y no te interrumpo. El tema es que, vuelvo a insistir, no lo vi ese día, lo vi al día siguiente porque como venía el programa tenía que ver, pero vuelvo a subrayar lo que dije al principio respecto a tu pregunta. A mí me parece que 2 candidatos, en definitiva lo que están tratando de hacer es de seducir a muchos para tratar de poder finalmente transformarse en presidente. Y también en algún minuto, en un diálogo que tuvimos interno, los miembros de este panel, también lo señalé. Me quedo con un programa el día domingo,
en donde fueron los dos jefes programáticos de ambos candidatos, y me pareció bastante más interesante porque ahí está menos desprejuiciado y hay un análisis mucho más frío de cómo... Sí, pero no es lo mismo. De cómo, vuelvo a insistir, es mi opinión, de cómo ellos se plantean frente a los temas que le interesan a la gente. Yo quiero sí subrayar algo que me parece importante. Aquí no hay que confundirse respecto de lo que dijo un poco Rodrigo. A mí me parece muy atendible lo que él señala y valedera sus opiniones respecto al tema de la educación y el tema de la AFP. Pero no es menor, y también hay que señalarlo, que Sebastián Piñera recoge estos temas y recoge el tema de la gratuidad en la educación, básicamente impulsado o condicionado por el apoyo que él mismo le fue a pedir al senador Osandón para la segunda vuelta. Lo peligroso de esto, porque, a ver, una persona que ha venido afirmando o ha venido argumentando sistemáticamente en una dirección, de repente se abre a temas respecto de los cuales él mismo se negaba al principio. Eso a mí me parece peligroso. Eso trasciende también y entra en un límite de la demagogia, y eso creo que hay que observarlo con bastante claridad. El tema de la educación gratuita no es un tema para Sebastián Piñera. Sabemos, que él lo ha dicho también, la educación es un bien de consumo, y eso también lo ha señalado, y qué bueno si él, la verdad, que está abierto a recoger lo que se señala, pero que sea en serio, lo que a mí me parece que por lo menos a mí me da el derecho a la duda. Debatamos con su... Mira, yo te hago una pregunta por transparencia y para que la gente en la casa también nos vea. ¿Cuánta gente gratis, cierto, o de escasos recursos, estudió en la Universidad de Institutos Técnicos con Sebastián Piñera, desde el 2010 al 2015? ¿Cuánta gente estudió? No sé el número... 400.000 personas. Con Michelle Bachelet, ¿cuánta gente gratuitamente ha estudiado? Con Michelle Bachelet, en lo que se refiere al tema de la educación superior, hoy día son 260.000 familias que acceden a la educación gratuita universitaria. O sea, menos que Sebastián universitaria, Piñera. en Menos materia que universitaria. Eso, Y en materia de educación técnica son muchos más. ¿Sabes por qué? Porque además eso justamente fue parte de una discusión que se tuvo en el presupuesto del año pasado, antepasado. Es que los números están. Y fíjate que ahí lo que se discutió fue justamente el poder modificar en algún minuto parte de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque lo que preocupaba y lo que le preocupaba al gobierno y le preocupaba en ese minuto a los parlamentarios de la nueva mayoría era que quedaran fuera, que habían quedado y que venían quedando fuera hace mucho rato los estudiantes de la educación técnico profesional. Yo te invito a revisar los números que son claritos. 400.000 personas entre universitario y técnico estudian gratuitamente. 250.000 universitario y técnico estudió. Por lo tanto, lo que tú estás señalando de demagogia no es algo así, sino que algo que ha venido aplicando permanentemente Sebastián Piñera y que también lo aplicó en su periodo de gobierno. Fernando Duque, y vamos a la pausa. Yo quiero volver otra vez a lo fundamental de por qué el modelo no funciona, por qué el motor no funciona, porque no lo pude completar. Desde principios del siglo XX, filósofos, historiadores, analistas, politólogos, sociólogos, de todo tipo de investigadores serios en Chile, de tanto de centro, izquierda y derecha, desde principios del siglo XX llegaron a la conclusión de que la cultura chilena no era favorable al capitalismo liberal o neoliberal, pero sí podía funcionar con un modelo estatista que fuera un modelo no comunista, por supuesto, ni socialista extremo, pero sí un modelo en que el Estado se transformara en el reemplazante de este motor privado que no existe, porque en realidad un motor privado como el que pedía Max Weber en Chile no hay. No hay ningún capitalista, ni Piñera, ni nadie, porque Piñera es un capitalista que se dedica a la finanza, pero no hay ningún capitalista con la honestidad y el trabajo constante y las 5 características que yo he mencionado. Todos son personas inmensamente ricas, pero que no tienen esta ética necesaria para desarrollar un país subdesarrollado como es Chile. Entonces, a principios del siglo XX se llegó a la conclusión de que la única solución para Chile era un estatismo que pudiera reemplazar como motor el Estado, y poco a poco se pudiera reeducar a la clase económica chilena, a los ricos chilenos, para que adaptaran algunas de las características sociológicas del capitalismo de verdad, a ver si se mejoraban. Y esa era la idea central de la Corfo. La Corfo creó escuelas de capitalistas. ¿Por qué? Porque no había. Entonces eso se creó en el año 38 39 con don Pedro Aguirre Cerda. O sea, hay hoy toda una tradición filosófica que ha estudiado qué es lo que funciona y lo que no funciona en Chile.
Claro. Con eso se llegó llegó el golpe militar borró con todo, y borrón y tinta nueva, y de repente surge esta concertación y se olvida toda esta historiografía que hay. Y cree que es posible que con el modelo capitalista puede resolverse y desarrollarse por fin el Chile. O sea que es una ignorancia completa de la historia nacional. Y esto simplemente, desde socialistas, demócratas cristianos hasta comunistas, creen que es posible que el sector privado pueda levantar económicamente a Chile. Y eso es imposible. Entonces, esa es la crítica central por la cual yo digo, y muchos de ellos no solamente por las brutalidades de la tiranía, sino que también porque les convino. La Mariana Elwin hizo tremendos negocios con las escuelas. O sea, se transformó en capitalista. Y lo mismo del lado socialista. Entonces, se compraron, se dejaron vender. No es todo romántico. Todo tiene su precio, doctor, ¿no? Y todos han lucrado. Imagínate políticos que como diputados ganan 20. ¿Cuánto ganan diputados con todas las carreras? Son como... Con todos, sumándole todos son 22 millones de pesos, pero lo que se queda en el bolsillo son como 8. Se transforman ricos automáticamente. Por supuesto que es una tentación gigantesca. O sea que es una corrupción enorme la que se ha producido. No solo ideológica, porque olvidaron la verdadera razón de por qué Chile era pobre y subdesarrollado, sino que además encima, muchos de ellos saben que era imposible desarrollarlo con el modelo capitalista, pero como empezaron a ganar, por supuesto que traicionaron sus... Por eso me refiero a la traición de las ideas filosóficas, de lo importante. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio y ellos se hicieron inmensamente ricos. Claro, ahora el modelo, tú dices, Fernando, que tal vez no funciona de una manera perfecta en Chile, pero sí, por lo que uno puede ver, lo que decía Kossuth, que sí ha habido crecimiento, ha habido desarrollo. Claro, porque el país tiene una riqueza enorme. Si Chile no tuviera la fabulosa montaña, la cordillera de los Andes, con las minas gigantescas que tiene, sería más pobre que Haití. Claro, pero también el modelo ha beneficiado, tú hablabas que el 80% gana menos de 500.000 pesos en Chile, pero también el modelo ha beneficiado a un 10% del total de la población, que son los más ricos, que están en Vitacura, Las Condes. Sí, 19%, bien, muy bien. Claro, entonces el modelo sí ha funcionado, pero para una pequeña minoría. Pero para una minoría, pues ese es el problema. Claro. Pero avalado ¿Pero qué pasa con el otro 80%, claro, que vive miserablemente? Ese es el reto, ese es el problema. Kossuth, antes de la pausa, ¿algo más que agregar? Sí, voy a volver a la carga sobre el mismo tema, aunque a mi amigo Rodrigo le moleste, pero aquí hay un tema que a mí no me molesta, a mí me preocupa mucho, la forma como se ha llevado el debate, sobre todo, y se vuelve a veces poco creíble cuando se asumen posturas que involucran un cambio radical en las posiciones que se han tenido anteriormente. Hoy día, vuelvo a insistir, el tema de la ley de pesca, por ejemplo, también es un tema que el candidato Sebastián Piñera pretende modificar. Y lo curioso es que la ley de pesca que nos rige hoy día se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera. Y todos sabemos las consecuencias y todos sabemos el significado, en qué se ha traducido ese proyecto de ley que se discutió en el gobierno del presidente Piñera. Pero mira la consecuencia de Kossuth. Él dijo, a mí me molesta el cambio radical del pensamiento de Piñera. Él iba a votar primero por Goich, votó por Goich y ahora va a votar por Guillé, que opinan completamente distinto. ¿Ah? Eso es lo que quiero decir. A ver, pero para eso, que vuelvo a insistir porque es importante que eso no quede dando bote. Aquí no hay cambios radicales. Cuidado, Rodrigo. Casi me quemé. Aquí el problema se produce, y tú tienes que saberlo, Rodrigo, porque tú también eres parte de una institución. Yo soy parte de una institución, soy parte de un partido político, y hay un partido que toma decisiones. Más allá de que otros las quieran desconocer para un lado o para el otro, uno tiene que a veces también supeditarse a las decisiones que toman los partidos. Y hoy día yo, como miembro de un partido y presidente regional de mi partido, obviamente que voy a asumir la postura que ha asumido el partido y que la ha tomado a través de sus estructuras. Pero frente formales. a eso, entonces no puedes hablar de cambios radicales que piensa el otro porque los hacen lo mismo, más allá por quién tú opere o cómo cuál sea tu conducta determinada. Hoy día no soy el candidato hoy día es Sebastián Piñera, está compitiendo con Alejandro Guillé, y las observaciones que aquí estoy haciendo que tienen que ver con el tema de la gratuidad en la educación, el tema de la FP estatal, la ley de pesca, son temas por las cuales tiene que responder el candidato, en este caso Sebastián Piñera. Ahora, Kossuth, antes de la pausa, tú dijiste que viste el debate después. ¿Qué te pareció el candidato Alejandro Guillé? ¿Qué le pasó a Guillé en ese debate? Porque la situación era bastante favorable hasta ese momento para él, por todo lo que había sucedido con el tema
de Sebastián Piñera por el otro lado, con el tema de la marcación de los votos eventuales. Entonces, como que se venía debilitando Piñera y venía reforzándose Guillé, pero llega el debate y resulta que se vio más fortalecido Piñera que Guillé. O sea, a mí, con honestidad, ¿tienes una opinión distinta? Yo no me atrevería a afirmar de que el debate haya generado algún cambio de opinión hoy día en los ciudadanos de este país. ¿Qué le pasó a Guillé? A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que observé yo? Estoy en Guillé, yo coincido con Rodrigo, leía mucho y eso da cuenta de una persona que a veces puede significar que no esté muy a caballo en los temas, y no estoy subestimándolo ni mucho menos, pero yo sí, frente al tema de los candidatos, y sobre todo un candidato presidencial, yo tengo una posición al respecto. Yo siempre he dicho y siempre he creído, y así lo ha demostrado la historia de este país, que para ser presidente de Chile no bastan 4 años en la política. Grandes presidentes en este país. Eduardo Frei Montalva se demoró 28 años en ser presidente de Chile desde que nació la vida política. Duque, y vamos a la pausa. ¿Algo más que agregar? Bueno, insistir de que aquí, sin tratar de defender a nadie, sino simplemente que toda la sociedad, incluyéndome yo mismo, se autoconvenció de que el modelo neoliberal podía solucionar los problemas de Chile. Y eso es un tremendo error. Pues sí resuelve los problemas de una pequeña élite, de un 1% que es súper rico y pertenece a la élite global, a la élite mundial, se codea con los Rockefeller, qué sé yo, y con este tipo de gente. También a un 19% que está la clase media acomodada, que vive allá en la parte alta de Santiago y otras partes de Chile, pero la inmensa mayoría no, y nunca va a poder salir de la pobreza porque el modelo no da para eso. Y a mí volviendo a los problemas de Guillé, yo creo que Guillé no tiene idea de la historia nacional. No conoce lo que pasó en el siglo XIX, todas las luchas que se dieron y la fortuna que tuvo el sistema político portaliano de casi por más de 60 años desarrollar el país a una velocidad del 10% por año que nunca se vio en América Latina, y puso a Chile en el primer puesto del desarrollo económico y social del continente casi a fines del siglo XIX. Eso, yo creo que ella no tiene idea de eso, ¿no? Perfecto. Entonces eso es un tremendo error, ¿no? O sea, presenta, para reafirmar lo que está diciendo acá el doctor, un programa de gobierno que dice que se financia con 10.000 millones de dólares, siendo que se financia con 40.000. Ya con eso, no solamente no sabe eso, sino no sabe tampoco de números. Muy bien, y nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa, nos pasamos unos minutitos, pero vamos y regresamos aquí a su programa Agenda Abierta en breve. Te puedes quedar sin disfraz, pero no te puedes quedar sin gigas. Con los planes de BTR Móvil, tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas, más 300 minutos a 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos.
Muy bien, y ya estamos aquí de regreso en su programa Agenda Abierta, compartiendo con el doctor en Ciencia Política, Fernando Duque, profesor también de la Universidad de los Lagos, y también con Rodrigo Wainwright y también con José Vázquez. Fernando, lo vemos que tiene un libro por ahí, si lo puedes mostrar, se llama Profecía. Entonces, si nos puedes comentar un poco cuál es la profecía para Chile y el mundo, de acuerdo a lo que aparece ahí en ese texto. Yo creo que no te va a gustar escucharlo. ¿Sí? ni a nadie le va a gustar. Entre paréntesis, Kiyosaki es socio fundador junto con Donald Trump, el presidente de la República de Estados Unidos, de una fundación dedicada a elevar el nivel de conocimiento financiero de la sociedad norteamericana. Porque ellos parten, como son los dos calvinistas, a pesar de que uno es japonés, de origen japonés y el otro es de origen alemán, Trump. Ellos parten de la base que si el ciudadano no sabe de finanzas, el modelo no puede funcionar bien. Entonces tienen una fundación ya de más de 30 años y han escrito estos libros que valen bajísimo. Este libro lo compré en Estados Unidos hace muchos años y me costó el equivalente a $2,000 pesos, una cosa así. Pero justamente porque están incentivando, claro. Entonces ellos parten de la base que sin conocimiento financiero y económico básico, el modelo no funciona. Ahora, Fernando, a propósito... Y como este conocimiento no existe, va a haber una catástrofe el año 2020. Esa es la profecía. 2020. A ver, espérame, la profecía sería para el 2020. Sí. ¿Y en qué consistiría? Que todo tiene que ver con el fondo de pensiones. Es increíble. Tiene que ver con los fondos. Es increíble cómo le pegan. Yo les recomiendo que lo lean. El libro se puede comprar en internet. Se llama Prophecy: Why the Biggest Stock Market Crash in History is Still Coming and How Can Prepare Yourself to Profit from It. Como traducción, ¿por qué el más grande de los catástrofes financieras del mundo, de la destrucción del mercado, en la historia de la humanidad, se viene encima y cómo se puede uno preparar para eso? Y los libros, que tienen como 15 o 20 libros de esto, son todos dedicados a enseñarle a la gente a cómo, qué son los bonos, qué son las acciones, qué es la inversión, todos los principios básicos de finanzas y de economía. ¿Solo en inglés? ¿Ah? ¿Está solo en inglés o también se puede...? No, están todos traducidos al castellano. Este es el único que no está en inglés. Ahora te quería preguntar sobre lo mismo antes de ir con nuestros panelistas, Fernando, de esta situación que está pasando entre Estados Unidos, donde Trump hoy evidentemente es protagonista y donde dio su apoyo a que la capital de Israel se traslade de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual ha producido una efervescencia en el mundo árabe, sobre todo palestino, de grandes precedentes, y se puede desembocar incluso hasta un enfrentamiento. ¿Qué crees tú qué es lo que está detrás del pensamiento de Trump, independientemente a su filosofía protestante y también financiera? Yo creo que tiene que ver simplemente con una cosa importante para Trump, que es el apoyo de los norteamericanos que no son educados en la universidad, sino que terminaron en el colegio, el liceo, y se dedicaron a la parte privada o pública. Y es la clase media que no es acomodada. Esa clase media, como ha sido maltratada en los últimos 30 años, un jardinero o un albañil o un carpintero o un electricista, cuando yo llegué a estudiar a California, ganaba más que yo, que era profesor asistente investigador en la Universidad de California. Llegaba en su propio vehículo y ganaba más que yo. Esos tipos de trabajo, los trabajos fabriles, ¿no?, desaparecieron con la venida del cambio de modelo que se hizo partiendo con el presidente Nixon y después intensificado con otros presidentes republicanos, en que cambiaron el modelo y decidieron que la industria, que Estados Unidos se dedicara a la finanza y destruyera su industria, y toda la industria que había en los estados del medio oeste de Estados Unidos, desde los grandes lagos hasta el Golfo de México, ahora son unas ciudades fantasmas, en que la gente se muere por heroína, se muere por la droga, no tiene trabajo, y son millones. Esos son los millones que son fanáticos religiosos, porque como el Estado los abandonó, la sociedad los abandonó, cambiaron el modelo, de repente se cerró la fábrica y no le compensaron en absoluto, y ahora está muriendo de hambre. Su refugio fue otra vez el protestantismo fanático.
Y estos creen que el mundo se creó hace 5.000 años a pie juntillas, ¿no? Creen que todo lo que dice la Biblia. Entonces para ellos es muy importante, y votaron por Trump, es muy importante esto de las profecías bíblicas, que dice que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces fue un gesto no hacia los judíos, sino que hacia sus votantes calvinistas que votaron por él y que no tienen ni idea de lo que está pasando. Por supuesto, son gente muy sacrificada, muy trabajadora, muy productiva, pero que de cultura política o económica es casi nada. Claro, y eso puede incidir, Rodrigo, en el fenómeno de la abstención. Y vayamos a ese punto porque es muy interesante analizarlo, ya que estamos a puerta prácticamente un par de horas de las próximas elecciones presidenciales, en el sentido de que nuestro padrón electoral, si bien es cierto, supera los 17 millones, no necesariamente van a votar más allá de 6,5 millones, que fue lo que sucedió en esta primera vuelta. Y es muy probable, de acuerdo a la tendencia histórica que se ha sucedido desde el año 89 en adelante en Chile, es que con la incorporación de la votación voluntaria se disminuye la cantidad de votantes que va en segunda vuelta respecto a la primera. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué crees que va a suceder en esta segunda vuelta? Y si efectivamente la abstención también va a jugar un papel importante para definir al próximo presidente de Chile. Mira, yo creo que en esta última elección los parámetros políticos cambiaron y ese cambio efectivamente vino por ciertos números, por ciertos frentes políticos que uno no los tenía visualizados, que es principalmente el Frente Amplio, donde parte por no una ideología, sino que un descontento ciudadano que existe no solamente a nivel político, sino que también a nivel institucional con carabineros, religiosos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, desde ahí, el análisis del votante hay que hacerlo respecto de no una elección presidencial, como nosotros por lo menos podemos desde la derecha, sino que un plebiscito, donde se va a votar o es Piñera o no es Piñera, más allá quien esté ocupando el otro puesto político. Y frente a eso yo creo que la medición y la lógica de análisis que tengamos respecto a la gente que vaya a votar se hace muy difícil. Lo que sí nosotros podemos visualizar es que Alejandro Guillé tiene la pista mucho más pesada, en primer lugar porque Alejandro Guillé perdió, y si uno hace un análisis hacia atrás, siempre quien ha ganado en primera vuelta gana en segunda vuelta. No hay un caso contrario, por lo menos en Chile. Y si uno sigue esa lógica, digamos, lo más probable o la tendencia histórica, lo más probable es que el próximo presidente sea Sebastián Piñera. Pero también por lo que dice en un principio del programa, que es muy difícil salir a convencer a dos posturas completamente distintas, como es la democracia cristiana por un lado y por otro lado el Frente Amplio. Fernando Duque y después Jesús Vázquez. Yo quería terminar la idea de cuál es la profecía de esta, por qué se produce, nunca tuve tiempo de explicarlo. Dice que debido a que el presidente Ford en 1976, parece, cambió la ley de pensiones. La antigua ley era de beneficios definidos, o sea, la gente sabía y aportaban a ese sistema tres patas: el empleado, el patrón y el Estado. Y entonces eran 3 contribuciones, no una. Y los impuestos se pagaban automáticamente y se deducían inmediatamente de la plata que iba para el fondo. No era un fondo de pensiones, era un fondo estatal de pensiones. Y solidario, ¿no? Solidario, sí. Ahora, Espérate. Perdón. Entonces, la ley cambió, IRISA se llama, la ley la cambió el presidente Ford, y como eso le salía muy caro a los empresarios, y ya estaban en proceso de corrupción en Estados Unidos, y también al Estado, se confabularon para joder a los pobres, ¿no? Y la nueva ley de pensiones es que solo contribuye el empleado. Y eso se llama beneficios, contribuciones definidas. Es lo que pasa en Chile actualmente. Bueno, espérate, ese se lo copiaron, es lo mismo. Entonces, el truco era que iban a aparecer los fondos de pensiones. Y esta plata no se iba a un fondo estatal, sino que se iban a numerosos fondos de pensiones que competían entre ellos. Y los fondos de pensiones manejados por los privados iban a comprar bonos, acciones, papeles bursátiles.
Y entonces el empleado podía tener la suerte que si el fondo hacía bien las inversiones, podía transformarse en millonario cuando se jubilara, pero si hacía mal las inversiones, se podía quedar sin un peso. Entonces ese es el nuevo sistema. Perfecto. Es un sistema privado, y el truco, y lo más importante, y con eso termino, ¿sí?, es que el empleado tiene que pagar, cuando cumple 70 años, tiene que pagar los impuestos que pagó, que no pagó durante todo el periodo. Se le devenga ahí el ¿Cómo se llama eso, Rodrigo? No, se le devengaba al final. Cuando él hacía el retiro de su pensión, en ese momento tenía que pagar el impuesto y por lo tanto lo que le quedaba era paupérrimo. Entonces, según estos autores, dicen, cuando los viejos estos de 70 años, que son millones, son más de 75 millones para el año 2022, cuando tengan que estos viejos pagar sus impuestos, van a verse desesperados porque la pensión no les da para vivir, no les da para comprar las medicinas y menos para pagar los impuestos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a todos simultáneamente vender sus papeles, van a pedir a los fondos que venden sus papeles, y si los papeles simultáneamente se venden, ¿qué pasa? Se desploma el mercado. Claro. Esa es la causa del colapso. Ahora, Cosut, esa situación, independientemente de la profecía que señala ahí Fernando de este libro, que se muere Cosut después de contar eso. También en Chile tenemos, parece que Fernando que llegó antes con No Más AFP, pero resulta que si vamos al programa de gobierno de Alejandro Guillé y vamos también a lo que dijo en el debate, él no dijo no más AFP, sino que dijo más competencia en eso. Más con la misma tontera. Piñera dijo, estamos de acuerdo, o sea, no hay no más AFP por parte de tu sector. Primero, el programa de Alejandro Guillé, debo volver a insistir en eso para que quede claro, le quede claro a la gente que hoy día nos está, con la ciudadana que nos está escuchando. El programa nuestro era el programa que tenía Carolina Goich. Primero decir eso. Segundo lugar, ya que la Democracia Cristiana como partido decidió apoyar este próximo domingo a Alejandro Guillé, respecto del tema, el programa, si uno revisa el programa de Alejandro Guillé, en ningún caso ellos han dicho terminar con las AFP. Nunca lo han señalado. Nunca lo han señalado. Es más, y es bueno de repente hacerse, mira, es bueno de repente que leer o escuchar o informarse a través de las personas que están detrás de los programas. Yo creo que la semana recién pasada yo leía a uno de los economistas que está que es parte del equipo programático del candidato Alejandro Guillé, y él señala muy claramente, lo dice con mucha claridad y mucha tranquilidad. Aquí nunca se ha pensado en terminar con las AFP. Bueno, pero ese era el guiño que quería el Frente Amplio. Sí, pero el programa, Gerardo, no insistas en lo mismo, el programa del Frente Amplio no es el programa de Alejandro Guillé. Pero necesitan esos votos para ganar. No es el programa de Alejandro Guillé. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer, y en buena hora que tengamos personas que están detrás de la candidatura de Alejandro Guillé, que sean capaces de comportarse responsablemente frente a estas interrogantes. Pero se están restando votos, Gerardo, lo fácil es salir a encantar serpientes. Eso sería lo fácil para estos efectos. Y por eso es que yo le hago una crítica a Sebastián Piñera cuando él viene a decirnos que se va a hacer cargo de la educación y le da énfasis al tema de la gratuidad, después que él no creía en la gratuidad, y por eso es que hago un énfasis también en el tema de la ley de pesca, después que la ley de pesca fue aprobada en su propio gobierno. Bueno, de salir a decir, vamos a de un plumazo borrar la AFP, eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Y en buena hora que la gente que está detrás del programa responsablemente lo diga. Porque de lo contrario, si tú vas a votar por mí, tú tienes que votar por lo que yo realmente pienso y estoy dispuesto a hacer. Pero un 20% y no votar por mí porque yo te voy a entregar un dulce para efecto de poder no es un dulce, es lo que dice la gente, las demandas de la gente. Es lo que quiere la gente, eso es lo que hay que escuchar. A ver, pero hoy día yo creo que nadie discute que el tema de las pensiones es una situación que hizo crisis en este país. Eso es lo que estamos todos de acuerdo. En todo el planeta, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de nuestro país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar resolverlo de la mejor forma posible. Pero con AFP entonces, es lo mismo, viejo, que ha venido durante mucho tiempo. Es que yo creo que el tema, yo creo que nos estamos concentrando en una institución que a la larga va a ser una institución más dentro del sistema que se va a empezar a crear. Ya, pero discutamos. Este es un tema que va a dar para mucho rato. Yo creo que la gente lo que quiere es una discusión que sea enriquecedora para todos, porque Cosut sigue, digamos, de manera insistente diciendo que, oye, Sebastián Piñera cambió. Cosut
Por eso va a ganar Piñera, porque Sebastián Piñera cambió. tiene la capacidad De de cambiar. saber cuáles son las necesidades que tiene la gente y adaptarse a eso. Eso es lo importante. Uno no tiene que ser rígido, uno tiene que tener la capacidad de ver cuáles son los problemas y cuáles son las inquietudes de la gente y justamente atacar esos problemas. Eso es Y demagogia eso pura es lo que y está simple, haciendo, Rodrigo, o sea, es pura y eso es lo que está haciendo demagogia la pura y simple, por eso es que la Pero te gente digo no que lo no es demagogia, cree. te lo repetí, Por eso porque la como no gente no lo conocías los cree. números y te lo tuve Por que eso la decir, gente no lo porque cree, no Rodrigo. sabías cuánta Eso es gente había demagogia estudiado pura gratis y en la simple. época de Sebastián Rodrigo, Piñera, que eran eso es 400.000 demagogia personas. pura y simple. No lo sabías, yo Rodrigo, te lo puse. Y eso es un demagogia número. pura y ¿Por qué eso no simple. es demagogia? Eso es demagogia. ¿Qué es demagogia, José? Decir que la capacidad de adaptarse y poder comprender lo que dice el momento. Perdóname, pero desde el día 19 al día 17, cambiar el programa de gobierno e incluir todas estas materias del programa de gobierno, eso O huele sea, a demagogia. para mí, demagogia, para mí, demagogia Encuentro es otra razón. cosa. Es decir, ¿sabes qué? Yo aquí apoyo a Carolina Goich, que tiene estos postulados que son completamente contrarios al señor Guillé, y hoy en día, no, ¿sabes qué? Yo ahora apoyo a Guillé, pero no a Carolina Goich. Entonces, Pero te quedas sin eso argumento, Rodrigo, no reduzcas los es argumentos, lo que a la Rodrigo. gente no No le reduzcas gusta. el debate. Eso Estás es que a la reduciendo gente el no le gusta. debate. Eso a la gente no Estás le gusta. reduciendo el debate. Fernando Duque, tiene la palabra. Bueno, en vista que el 2020 se cae el mundo, Eso es lo concreto, eso es lo concreto. yo no me gustaría para nada que el Frente Amplio estuviera envuelto en resolver el tremendo embrollo que le va a tocar a Chile. Por eso que yo voy a votar por Piñera. Mira qué bien. Ah, mira. Toma, toma. Eso, ahí tenemos sensatez política. E inteligencia. ¿Ah? Porque Piñera por lo menos tiene algún conocimiento básico de economía y va a poder, Pero no va a evitar que se desplome el mundo con la tesis que está planteando. No, pero pero buen punto. Buen punto. Te calaste Él tiene a un doctor opinando de política. Entonces, no es porque me guste Piñera, pero yo creo que si se produce esta catástrofe, Piñera va a ser sacado del poder o se va a ir por su cuenta el 2020, porque va a ser imposible gobernar el país, ningún país. Ahora, la estrategia que hay detrás y del Frente Amplio, Fernando, al parecer es dejar caer a los dos, vale decir, seguramente los apoyos explícitos que se han querido por parte del Frente Amplio hacia la nueva mayoría no han sido recíprocos, porque ellos han estado esperando gestos, como por ejemplo el tema de No Más AFP, como por ejemplo el tema del CAE, que fue un completo enredo por parte de Guillé para explicar la situación del CAE. Entonces, esos anuncios que esperaba el Frente Amplio no han llegado por parte del candidato Guillé hacia un buen sector de ellos. Entonces, lo que yo te decía, Cosut, es que es muy probable que a lo mejor por esa tosudez o por no abrir un poco más el abanico y no ser o no dar a conocer de que están como bastante cooptados por el modelo, haberlo dicho clara y lisa y llanamente así, pero tú dices no. Nosotros pasamos a la segunda vuelta, nosotros tenemos nuestro programa y lo que vamos a hacer es esto. Entonces, a lo mejor eso puede significar de que se pierdan votos importantes para ganar el gobierno. Yo creo, si me permite, se va a producir el mismo problema que sufrió el presidente Ibáñez cuando estaba a cargo de Chile el año 29. Se vino la crisis del 29 y no hay gobierno que soporte eso. ¿Y qué pasó con Ibáñez? Tuvo que irse. Claro. Y fue reemplazado por una anarquía tremenda que duró como hasta el año 33, donde fue elegido el presidente Alessandri de nuevo. Claro. O sea que el periodo anárquico del 29 al 33. Mira, tiene como 5 años de anarquía. No, y porque Espérate un segundito. O sea que esto es gravísimo. ¿Qué le pasó al presidente Allende el año 73? Otra gigantesca crisis económica debido a la subida gigantesca de los precios del petróleo. Le arruinó todo el año 73 todos sus avances que había logrado bastante en cuanto a satisfacer necesidades populares y lo liquidan en septiembre. Claro. También tiene que terminar el gobierno. O sea que esta es una cosa catastrófica que termina el gobierno. Entonces, si esto va a ser así y si se produce, yo prefiero que esté la derecha en el poder a que esté la gente de izquierda que no se queme. Po. Claro. Ahora, lo que yo te decía, Cosut, es lo siguiente, viejo, me pongo un poco después de este domingo, después de los resultados. Eventualmente, o sea, puede ganar Sebastián Piñera como puede ganar Alejandro Guillé, pero también puede perder Alejandro Guillé y puede perder Piñera. Pero en el caso de que pierda, por ejemplo, Guillé, puede ser que después digan, ¿y por qué no habríamos sido más explícitos en decir no más AFP, por ejemplo? No haberse o condonar el dejado, CAE. o el tema del CAE, o el tema de la Constitución, en fin, ser más explícito con un sector que sí quería esos anuncios. ¿Sabes O sea, por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por Sí, qué? eso quiero Y saber. vuelvo a insistir en lo mismo. Porque yo creo que uno no puede cambiarse de vereda
por una circunstancia tan especialísima como significa pasar de la primera a segunda vuelta y tratar de remontar en la votación. Pero los Frente Amplio Perdóname, son de pero derecha, el programa, son más bien de y como izquierda. bien lo definió, como bien fue uno de los economistas que, vuelvo a insistir, que estaba trabajando y que en el equipo programático de Alejandro Guillé, una cosa es el programa del Frente Amplio y otra cosa bien distinta es el programa que nosotros le propusimos al país. Y en el programa que le propusimos al país dice, nuestra preocupación es nivelar las pensiones. Y eso sí se va a hacer en los próximos 4 años. Pero con AFP. ¿Qué significa eso? Nivelar las pensiones, sacar de una vez por todas, dejarla en un piso mínimo de 170.000 pesos. Eso es lo que se ha dicho. Para las personas que están por debajo de los 136.000 pesos. Pero por favor. Esa es una medida concreta. Pero este programa, el 6% solamente lo aprobó Chile. Esa es una medida concreta. Otra cosa bien distinta es decirle al Frente Amplio, hacerle el guiño, o sea, es que ustedes quieren que borremos que de una plumada las AFP, las vamos a borrar de una plumada las AFP. Eso no se podría hacer en 4 años y eso es mentirle al país. ¿O solo quieren seguir gobernando Y ustedes eso, sin el Frente Amplio eventualmente? No se trata de eso. A ver, me entiende bien lo que estoy... Yo saludo que en algún minuto aquí exista coherencia. Tú no puedes levantar un discurso conforme lo que está exigiendo la gente, la platea en ese minuto. Pero si son más afines a su sector, pues. Pero de lo que se trata acá es de ser coherente. Y a quien hay que exigirle la coherencia no es al Frente Amplio. El Frente Amplio es consistente en sus planteamientos, sino que hay que exigirle la coherencia a los candidatos. Y me alegro que en este caso saber de que las personas que están hoy día a cargo del programa de gobierno de Alejandro Guillé sean capaces de señalar con bastante claridad de que hay cuestiones que definitivamente no se pueden borrar de una plumada y eso obviamente a veces resulta inconveniente, resulta incómodo para algunos, pero yo creo que hay que señalarlo. Y no caer en el juego demagógico de decir, ¿quieren no más Pero puede AFP? tener un No más alto AFP van a costo, tener. pero puede tener un alto costo. Pero con su claro, costo. toda la de claridad, costo va a ser que va a perder las elecciones. Sí, eso, pero, Por, claro, por no ser demagogo, ser honesto como tú estás pero pidiendo. todas las de Prefiero eso a caer en una De acuerdo, en yo una actitud también. demagógica que finalmente lo único que se va a traducir es en promesas que tampoco al final vas a poder cumplir. Pero si si así funciona la política en Chile, pues. Pero se habla de Promesas claridad, que nunca se cumplen. se habla de claridad, Entonces, siendo que el financiamiento va a terminar. Se habla de claridad y se dice que el programa de gobierno vale 10.000 millones de dólares. Y eso significa eliminar el préstamo, el mutuo CAE, que además también significa educación gratuita. Eso no da. ¿Cuál es la claridad del programa de gobierno? Que el programa de gobierno no contempla Pero no se la financia. condonación del CAE. Pero no se financia. No contempla la condonación del Pero CAE, ni así se Rodrigo. financia, ni con el El 40%. programa de gobierno no lo contempla. Y entonces, El ¿por qué cual- Lo que sostienen? contempla es una medida que está proponiendo también Sebastián Piñera, y en eso hay coincidencia, en el sentido de congelar la deuda del sector de los estudiantes o profesionales que menos ganan por un tiempo determinado hasta que puedan estar en condiciones de poder pagar con un tope de 10 años. Eso es lo que se está proponiendo. ¿Usted escuchó el debate? Y no se ¿Qué está, dijo y no se Guillén? está proponiendo condonar la deuda. Gerardo, ¿escuchaste el debate? Él está... ¿Qué dijo Guillén cuando le preguntaron respecto el CAE? Bueno, Mónica Rincón fue insistente Perdón. en varias oportunidades hasta que Guillén reconoció que sí era una condonación permanente. Entonces, o sea, ahí está la Yo respuesta creo de que- tu candidato. yo creo que vimos debates distintos. Se enredó hasta más no poder, Ah, bueno. si tú quieres. Pero finalmente terminó respondiendo. Y no dijo que la condonación era permanente. Hacer una condonación permanente Él habló de una significa condonación. hacerle un forado a las arcas fiscales que nos puede Bueno, te invito a nos que- puede generar te invito- un tema te muy invito a que grave para veas futuro. nuevamente Hay dos el- personas el- que hablamos lo mismo, digamos, y Te invito respecto a que al CAE. veas nuevamente el- Eso fue lo que el dijo debate tu candidato, para que sepas. Que iba a condonar ya y después dijo que era un 40% y está ahí todo Veamos, enredado. lean el programa Ah. de gobierno, escuchen y lean también a los especialistas que están detrás del programa de gobierno y se van a dar cuenta ustedes de que, y el domingo, que tú también viste el programa, Rodrigo, el domingo pasado, en ese programa en donde discutieron los dos encargados programáticos, en ningún minuto el encargado programático del programa de Alejandro Guillé señaló que se iba a condonar el CAE. Sí, pero Sí, tanto pero- Guillé como Piñera Lo que sí se está- desacreditaron a su lo equipo. que sí se está proponiendo, Ellos lo lo que sí desacreditaron lo que en sí el se está debate. proponiendo, y eso también se ha dicho, es como así Piñera, porque eso hay que reconocerlo, fue el que redujo la tasa de interés, la redujo al 2%, Al 2%, sí. la idea es ahora dejarla en cero, y lo que se está proponiendo es que la deuda se pague en UF. Fernando Duque. Este es un tragicómico, bueno, no es tan cómico, pero es una trágica situación. Esta parece un barco que va entrando una gigantesca tormenta del año 2020
y los capitanes no tienen ni idea cómo salir del lío. Entonces sí es el barco, es el modelo el que no funciona. Guillén por su cuenta es una persona muy respetable e inteligente, lo mismo Piñera, pero nadie va a poder hacer nada. Este es el fin de un periodo que no solo para Chile, sino que para todo el planeta. Entonces, ¿cómo se puede esperar de un candidato que resuelva los problemas de la sociedad? El Copalita. El 2021 vamos a ustedes apuntar sí, para espero que el ver si vamos a estar acá o no. ¿Ah? La solución es tener una hectárea por lo menos de tierra para comprar. ¿Te acuerdas que te lo dije cuando eras alumno mío desde el comienzo? Y se compraba la hectárea. Yo creo que tiene O más no, hectáreas que yo. para poder sembrar papas y poder sobrevivir, porque van a venir años terribles. Tengo mi finca por ahí. Muy bien, vamos entonces a ir a la última parte del programa con los 3 minutos que tiene cada uno de nuestros integrantes del programa para manifestar y decir lo que estimen conveniente. Empezamos con usted, Jesús Vázquez. ¿Cuál es su reflexión a horas de votar en esta segunda vuelta presidencial? Bueno, lo primero es señalar que yo creo que mañana tenemos una responsabilidad todos como ciudadanos. Yo creo que más allá de por quién vayamos a votar es importante que entendamos de que la democracia y las instituciones de la democracia se consolidan en la medida en que los ciudadanos se interesan y participan de ella. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el ciudadano mañana, usted señora, usted señor, jóvenes, no se queden en sus casas, vayan a votar. Yo voy a votar por Alejandro Guillén. Los invito a que ustedes también vayan y ojalá puedan votar también por Alejandro Guillén. En segundo lugar, decir que yo creo que hoy día no nos quedemos en las frases rimbombantes, no nos quedemos en las frases que son para el bronce y que lamentablemente los candidatos finalmente caen en la tentación de impulsarla. Tratemos de ir al fondo de los temas, tratemos de interiorizarnos un poco más, porque de una u otra manera vamos a observar de que hay bastante seriedad en lo que se le está planteando hoy día al país, como por ejemplo la inversión que se pretende, o el gasto que se pretende hacer, o cómo se pretende financiar el programa de gobierno de Alejandro Guillén. No son 40.000 millones, sino que son 10.000 millones, 2.500 millones anuales. Fernando Duque tiene sus 3 minutos de libre disposición. Bueno, yo estoy en mis recomendaciones estoy usando un análisis marxista, por supuesto, y si veo que a mi enemigo le va a caer toda la terrible catástrofe y a mis propia gente hay que tratar de salvarla. Entonces, que si viene este problema, y es cierto lo que estos predicen, que le toque a la derecha sepultar su propio modelo. Y por eso que voy a votar por el presidente Piñera. Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que el programa de gobierno de Sebastián Piñera y también lo que él dice concuerda con lo que se ha trabajado ya durante un tiempo. Creo que el lunes fue claro. Todos vivieron el primer periodo del 2010 de Sebastián Piñera con mejor empleo, con más crecimiento, con más trabajo. Creo que hoy la deuda está justamente en la educación, no solamente educación gratis, sino que mejorar la calidad de la educación y también el derecho de los profesores a través de un estatuto docente sólido y no como el estatuto docente que hoy en día se quiere aplicar, que no está financiado y el cual va a ser un problema para las municipalidades el día de mañana. A mí me ha tocado trabajar estos días en la calle, he estado en diferentes poblaciones y la gente quiere un cambio que vuelva a Sebastián Piñera, algo que se siente. De hecho se marcó en la primera vuelta con un 36%, acá en Puerto Montt estuvo muy sólido, 12 puntos sobre Alejandro Guillén, y creo que esto se va a ratificar este 17 de diciembre, donde la invitación ya está hecha a votar por Sebastián Piñera. Ahora, antes de despedirnos, enseguida voy contigo también, Fernando. ¿Aumentó el presupuesto en la comuna de Puerto Montt, Rodrigo, y hacia dónde se van a dirigir las principales partidas presupuestarias para el próximo año acá en Puerto Montt? Sí, aumentó el presupuesto, estamos hablando de cerca de 107.000 millones de pesos, en los cuales una gran cantidad de eso se va a educación, justamente 46.000 millones de pesos. Recordemos que existe una deuda histórica de los profesores por el bono proporcional, en la cual era una deuda del gobierno, una ley que salió justamente, como se ha hablado aquí, en la época de la nueva mayoría, ya el año 2004, pero que venía sin financiamiento lamentablemente, y que hoy en día nosotros como municipalidad nos hemos tenido que hacer cargo de manera responsable y también por la dignidad de todos los profesores y lo que significa también eso, un compromiso económico.
pero también viene una fuerte inversión en lo que es infraestructura, que se condice con el PLAECO, que es el Plan de Desarrollo Comunal que nosotros manejamos en la municipalidad y que es el objetivo común de todos los puertomontinos, porque así lo ratificaron, lo dijeron cuando se sociabilizó, que es que Puerto Montt se transforme en la capital regional del turismo de la 10ª región y por lo tanto vienen diferentes inversiones en infraestructura a partir de los próximos años. Fernando, ¿algo más? Y también recomendarle a la gente de izquierda que aproveche estos 4 o 5 años para estudiar con mucha seriedad ciencia política y especialmente a los jóvenes del Frente Amplio, que dediquen todo el tiempo posible a entender los fenómenos políticos desde un punto de vista realista y para que puedan estar preparados para empezar a reconstruir el país después de la catástrofe del 2020. Kossuth, ¿algo más que agregar? No, Nada más que agregar. Se quedó con el 2020. me voy asustado. Después de escuchar las profecías de Fernando Duque. Muy bien, y nosotros de esta manera estamos finalizando este programa a puertas ya de las próximas elecciones de segunda vuelta presidencial. Este domingo vamos a saber quién es el próximo presidente en Chile para los próximos 4 años y por supuesto que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en un Estado de Derecho de ir a votar y expresar sus preferencias por aquel candidato que estime más conveniente para el futuro y desarrollo del país. Así es que todos estamos invitados a esta fiesta cívica democrática para ir a votar este día domingo. Por supuesto que aquí en Vértice TV vamos a estar con una programación especial durante todo el día, como fue la primera ronda electoral. Así es que nos vemos en vivo y en directo este domingo en la programación especial de Vértice TV. Muchas gracias, Kossuth Vázquez. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profesor Fernando Duque. Muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias también a Rodrigo Wainwright. No, gracias a ustedes. Y esperamos contar ya también el día domingo en los próximos programas con nuestro panelista también habitual, Ardi Níter, a quien le mandamos un caluroso saludo. Y nosotros nos despedimos, muchas gracias por su alta preferencia y nos estamos viendo este domingo en vivo en directo aquí en Vértice TV en el especial Segunda Vuelta Presidencial en Chile. Hasta pronto.